a la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano te ofende, ve y corrígelo, tú y él a solas. Si te escuchas ganado a tu hermano, si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos, para que este asunto se resuelva por 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, informa a la comunidad. Y si no hace caso a la comunidad, considéralo un pagano o un recaudador de impuestos. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les digo también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se la concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es miércoles de la 19ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. El Evangelio, hermanos y hermanas, está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Este es el gran y famoso Evangelio sobre la corrección fraterna. Una enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, porque somos seres humanos, porque vivimos en comunidad, porque nos interrelacionamos los unos con los otros, y por lo tanto en esas relaciones sociales que tenemos, ¿verdad?, como seres humanos, en muchos momentos pues cometemos faltas y cometemos ofensas, lastimamos al prójimo, herimos al prójimo, ofendemos al prójimo, y hay que buscar la manera de reconciliarnos no solamente ante Dios, sino ante el prójimo, de reparar ciertos daños. Pues de eso trata el Evangelio de hoy. Este Evangelio se conoce como el Evangelio del mandato evangélico de la corrección fraterna, porque la corrección se admite, la envía Dios también, y sobre todo debe hacerse un espíritu de hermandad, un espíritu, hermanos y hermanas, de fraternidad. Por eso nos va a guiar hoy el principio, hermanos y hermanas: servimos al prójimo en la corrección. Vamos a tener eso en mente. Cuando corregimos, hacemos apostolado. Cuando corregimos, hacemos un servicio. Por lo tanto, vamos a ver la corrección como un servicio al prójimo. Vamos a quitarnos de la mente de que cuando yo corrijo es porque yo estoy por encima de ti, es porque yo soy mejor que tú, es porque yo no he cometido pecado y tú sí lo has cometido. En esa actitud no es la que Cristo quiere que corrijamos al prójimo. Tiene que ser con fraternidad, con hermandad y con un espíritu sobre todo cristiano. La corrección fraterna, y es que vivimos en sociedad, y es que continuamente estamos interrelacionándonos los unos con los otros, y dentro de nuestras debilidades, dentro de nuestras inclinaciones hacia el pecado, las caídas en la tentación, hermanos y hermanas, recuerda tú siempre que pecamos en contra de Dios, pecamos en contra del prójimo y pecamos en contra de nosotros. Y entonces tiene que haber una solución evangélica para cómo enfrentar estos casos donde lamentablemente hemos ofendido al prójimo o hemos cometido faltas contra el prójimo. Por eso hoy estamos hablando de que es, hermanas y hermanas, enteramente correcto como cristianos y en nuestra espiritualidad cristiana corregir al prójimo. Pero como cristianos hay una forma, una manera, una actitud de corregir al prójimo, ¿no? Y tiene que ser en fraternidad. Y por lo tanto en un servicio, verme que estoy sirviendo al prójimo cuando lo corrijo. Y vamos a estar entrando de lleno acerca de las complicaciones que pueda tener esto. Es bueno verlo, hermanos y hermanas, porque esposo y esposa pueden ofenderse, como marido y mujer pueden cometer faltas y ofensas los unos contra los otros. Padre y madre pueden cometer ofensas y faltas los unos contra los otros. Padre y madre contra los hijos. Hijos contra los propios hermanos, hermanos contra los padres. O sea, todo esto se puede dar. Yo contra el feligrés contra mí. En la misma comunidad cristiana, todo esto puede ocurrir, hermanos y hermanas.
Y en el caso de hoy lo vamos a ver desde ese punto de vista. Cuando se ofende al prójimo, hermanos y hermanas, también puede ser que se ofenda a la comunidad. Y Jesús hoy nos invita, hermanos y hermanas, a tener esto en mente, a que se corrijan unos a otros pensando y abriendo puertas a la conversión de los demás y que no se vean humillados públicamente. Por ahí ya empezamos, hermanos y hermanas. La ofensa puede ser al prójimo y como el prójimo está en comunidad podemos también ofender la comunidad. Así que aquí estamos hablando de dos aspectos, al prójimo y a la comunidad. Y Cristo enseña en el Evangelio que acabamos de leer que se corrijan unos a otros pensando siempre en la posibilidad de que al que corregimos se le abran las puertas para la conversión, no la condenación, y que no se vean humillados públicamente. Por eso dice a solas. Aquí es bueno discutir esto, hermanos y hermanas, y vamos a verlo desde varios aspectos. Ese evangelio que hemos leído dice, si tu hermano ha pecado. Y cuando dice si tu hermano ha pecado, eso como que queda abierto. Porque hay otros momentos en el evangelio donde aparece si tu hermano ha pecado contra ti. Entonces ya uno sabe que es mi hermano pecando contra mí. Debo de corregirlo. Y también el evangelio dice en algunos momentos si tu hermano ha pecado, pero no dice contra ti, sino que yo me entero que ha pecado contra otra persona, contra Dios o contra la comunidad. En este caso que estamos hablando, la palabra de Dios en la Biblia que yo tengo dice si tu hermano ha pecado. Dice entonces ahí Jesucristo, es un consejo, hermanos y hermanas, de tener moderación ante la corrección, ¿no? Ya estamos viendo bastante acerca de la disposición y la actitud que yo debo tener para corregir. Yo debo de corregir con moderación, hermanos y hermanas, esto de ataques impulsivos, esto de ir violentamente a corregir las personas con un tono equivocado, porque a veces tenemos la verdad, pero el tono nos mata, hermanos y hermanas. A veces tenemos la verdad para corregir al esposo, pero la gritería y el revolú que formamos nos mató. Tú puedes tener la verdad, hermanos y hermanas, pero el tono es de cristiano. El tono es de paz, no puede ser alterado, no puede ser violento. Por eso es que aquí Cristo nos enseña, es un consejo de moderación ante la corrección que debe ser en fraternidad. Recuerda que el otro es un hermano o es una hermana en la fe, sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu hermano, sea tu hermana, sea tu compañero y hermano en la fe, en la religión, el feligrés, sea quien sea. Pues hermanos y hermanas, estamos en hermandad y debemos de corregirnos con ese espíritu. Jesús no acepta, hermanos y hermanas, que se excluya inmediatamente al pecador. Eso, o sea, por eso Jesús abre las puertas, que aquí hay que verlo con que si voy a corregir al prójimo no es para mandarlo al infierno y es para sacarlo y humillarlo, no, hermanos y hermanas. Tras de que esa sola, para que no se abochorne públicamente, porque yo no tengo que estar poniendo en público las fallas, las ofensas, las debilidades de otra persona, eso no se hace. Pues tras de que esas solas, en privado, sin que se lleve la noticia en público, abierten la mente para que esa persona que yo estoy corrigiendo pueda convertirse, porque esa es la meta, convertirse, arrepentirse, reparar el daño que haya podido cometer. Hermanos y hermanas, también Jesucristo nos recuerda, no acepta a Jesucristo en la corrección fraterna, que se excluye inmediatamente al pecador que se está juzgando, o que se está señalando, o que se está evaluando, sino que en una manera privada, hermanos y hermanas, se le llame la atención. Esto es básico, hermanos y hermanas. Estos bochornos que no has sufrido tú un bochorno cuando alguien públicamente, bueno, hasta vergüenza ajena siente uno cuando uno ve que alguien es regañado o se le llama la atención en público, hermanos y hermanas. Uno se pone que uno no sabe dónde meterse. ¿Por qué? Porque eso no se hace. Esa no es la forma de corregir públicamente, despiadadamente, como violentamente. La persona que va a corregir sin control, ahí como con un cierto grado de superioridad, de que yo sí que estoy bien y tú estás mal, y con esa autoridad que corrigen delante de todo el mundo. No, hermanos y hermanas.
Eso no es corrección fraterna y eso es lo que está evitando aquí nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante verlo desde ese punto de vista. Esta es la ofensa comunitaria, hermanos y hermanas. Cuando la palabra de Dios habla, si tu hermano ha pecado contra ti, específicamente contra mí, ¿verdad? No tanto allá en la comunidad, sino contra mí. Ahí, ¿verdad? Estamos en Mateo 18. En Lucas, capítulo 17, versículo 4, hay recomendaciones para cuando el hermano peca contra mí directamente. Y yo los estoy añadiendo aquí porque, pues porque son suplementos. Estos evangelios que yo estoy citando complementan más de la corrección fraterna de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, capítulo 17, versículo 4 dice, si te ofende tu hermano, si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Eso está en Lucas 17, 4. ¿Por qué? Porque viene arrepentido, porque viene a reparar el daño, ¿por qué no lo voy a perdonar? Y un poquito antes, en el capítulo 17 de San Lucas, capítulo 3, versículo 3, dice, si tu hermano te ofende, repréndelo, o sea, corrígelo. Y si se arrepiente, perdónalo también. O sea que aquí hay, hermanos y hermanas, que una búsqueda en la corrección, en el señalamiento de la ofensa, del pecado, de lo que se hace en contra de otra persona, verlo como un servicio al prójimo. Estoy en un apostolado, estoy en un servicio, no soy superior a nadie, no soy un juez que viene a declarar sentencia, no soy un policía que viene a cumplir con meter preso a una persona. Ese no es tu rol en la corrección. Señalamientos humillantes en público para nadie, hermanos y hermanas. Eso nos enseña hoy la palabra de Dios. Esto es todo un proceso, hermanos y hermanas. Hablar a solas con el prójimo para corregirlo es de buena voluntad y es lo que exhorta a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, si Él te escucha, dice la palabra, has ganado a tu hermano. O sea que una de las metas que yo tengo que tener en la corrección fraterna, en llamarle la atención a alguien por su ofensa, por su pecado, ¿verdad? Es saber que en la corrección estamos ganando a un hermano de vuelta a la casa de Dios, al amor de Dios, al perdón de Dios y a continuar el recto camino. Así que ganémonos, hermanos y hermanas, al hermano cuando corregimos fraternalmente. Y mira, si dice aquí también la palabra, ¿verdad? Que hay como un proceso que se usaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en esa vida comunitaria, que eso ya no se usa mucho hoy en día, pero en los tiempos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando las comunidades se van fundando y hay vida en común, hay comunas donde viven los hermanos y donde todos lo comparten, pues existía este detalle que dice el Evangelio en la corrección fraterna. Si no te hace caso a ti, entonces ve con 1 o 2 o más testigos para que la cosa quede clara entre otras personas y la decisión que se tome con esta persona se tome por varias personas. Si no hace caso ni siquiera estando 2 testigos que confirmen la situación, hay que presentarlo a la comunidad. Si no le hace caso a la comunidad, a la asamblea, a la iglesia, a la congregación, pues entonces hay que considerarlo un pagano y un publicano. Considerarlo pagano y considerarlo un publicano es bastante serio, hermanos y hermanas, porque considerar a una persona pagano o publicano, es decir, es un pecador público. Es como alguien que es pecador público. En aquel tiempo se solía poner a la persona un poquito aparte, ¿verdad?, de la sociedad. No había que llegar a ese extremo y era lo que Cristo quería evitar. Pero ese procedimiento ahí, hermanos y hermanas, llámalo a solo, corrígelo. Si no te hace caso, busca a 2 testigos o más. Si no le hace caso a 2 testigos o más, busca a la comunidad. Díselo a la comunidad. Si no le hace caso a nada de eso ni a la comunidad, entonces se puede considerar un pecador público o lo que es un cobrador de impuestos. Hermanos y hermanas, ese proceso no solamente se ve aquí en Mateo 18, 15 al 20, propuesto por nuestro Señor Jesucristo. Ese proyecto ya estaba también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19, versículo 15. Ahí aparece parte de eso de que hayan testigos para resolver el asunto. Ya se ve en práctica en la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 13.
versículo 1, ya Pablo está poniéndolo en práctica también. Y también se ve en práctica en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 15, en el versículo 19. Ya está corriendo precisamente este sistema de la corrección fraterna que había pues presentado nuestro Señor Jesucristo. Así que esto, hermanos y hermanas, la última situación que presenta la corrección fraterna de excluirlo, de que si no escucha a la iglesia, a la comunidad, hay que considerarlo una persona publicana o un pecador. Tenemos que recordar que de llegar a ese extremo, esto no se trata de juzgar a nadie con el juicio final, porque ninguno de nosotros puede hacer eso. Pero cuando él dice que se trate como un publicano, vamos a recordar esto porque estamos haciendo un servicio en la corrección y porque la corrección se hace con amor fraterno y es para el arrepentimiento y la conversión de la persona, para que vuelva a hacer lo correcto. Y vamos a recordar esto. Hay una ley, hermanos y hermanas, que me aplica a mí dentro de la iglesia cuando alguien se va. Hay una ley para el que se va, hay una ley para el que se queda en la palabra de Dios. Eso que no se nos olvide. Porque decimos que aquel se fue, o aquel fue excomulgado, o aquel ya no está en la iglesia, y como que nos lavamos las manos y no tenemos que ver nada con ese asunto. No, señor. Hay una ley para yo que me quedo en la iglesia y hay una ley para el que se va. Y la ley para el que se va es que tú te tienes que aplicar la ley de la oveja perdida. Y la oveja perdida hay que buscarla y hay que rescatarla en el nombre de Dios. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas situaciones donde la palabra de Dios dice que se traten como excluidos o fuera de la iglesia. Ese no es el final. Y porque el final es el juicio final, y de eso no está hablando esto aquí. Esto lo que está hablando es de que está fuera por el momento y vamos a rescatarlo porque nuestra vida es un servicio. Hay una ley para mí que me quedo y para mí hay una ley acerca del que se va, porque el que se va hace falta. Ese refrán que hay por la calle del que se va no hace falta, eso no aplica en la vida evangélica. Eso es del mundo y es del espíritu del mundo. Entonces aquí vamos a corregir algunas cositas, hermanos y hermanas, ya casi estamos terminando. Aquí aparece en la palabra de Dios que hemos leído que Jesucristo habla de que les da una potestad en este mandato sobre la corrección fraterna. Está dando un mandato y una autoridad de que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto aquí lo dicen en la corrección fraterna. Oiga, vamos a tener esto claro porque esto no se puede confundir con la potestad que le dio Cristo a Pedro de atar y desatar. En aquel momento, hermanos y hermanas, eso fue exclusivo para Pedro. No lo vamos a confundir. Vamos a hablar primero de lo de Pedro. Pedro, que le dan la potestad de atar y desatar igual en el cielo y en la tierra, hermanos y hermanas, está en Mateo, capítulo 16, versículo 19. Ahí habló Jesús exclusivamente para Pedro. Yo te daré las llaves del cielo para atar y desatar. En ese caso es el líder Pedro, es el Papa Pedro, ¿no? Eso significa para Pedro en aquel momento declarar lo que está prohibido y lo que es permitido. Precisar lo que es parte o no de la fe de la iglesia. Esa es la potestad de atar y desatar en el contexto de Pedro como papa de la iglesia y líder en aquel momento de los apóstoles. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 19. Pero el atar y desatar que da Cristo aquí se lo da a todo el mundo. Es distinto de aquel que le dio a Pedro. Por eso es que yo quiero que lo entiendan. Fue para toda la iglesia, la comunidad de hermanos y hermanas, lo que está diciendo Cristo con ese poder de atar y desatar, como en la tierra como en el cielo. Está diciendo Cristo que la comunidad tiene una autoridad de parte de Dios para arreglar los problemas internos. Se trata de la comunidad con sus responsables bajo el Espíritu de Dios. Así aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. Así, entonces la decisión será la de Dios. ¿Qué decisión? La de atar o desatar en cuanto a ofensas. Así que Cristo lo que está diciendo aquí es que la comunidad y todos nosotros tenemos ese servicio al prójimo de la corrección para poder nosotros que atar y desatar esas ofensas, esas heridas, hermanos y hermanas, que a veces ocurren. Tenemos esa autoridad en el nombre de Dios, pero hay que hacerlo con un sano juicio de que es algo, hermanos y hermanas, totalmente evangélico y no viene
hermanos y hermanas del mundo. Y finalmente aquí también dice, antes de entrar en la conclusión, que donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré. Y pidan lo que quieran, que se los voy a conceder. Todo esto está en la corrección fraterna, que es lo que estamos viendo hoy. Todos estos pequeños mensajes están en la corrección fraterna. Y en torno a esa decisión, hermanos y hermanas de Cristo, que pidan, reúnanse, porque donde dos o tres o más están reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Lo que pidan se les va a dar. Lo que hay que tener en mente es que dos que se pongan de acuerdo para pedir, el Padre lo va a conceder, hermanos y hermanas, y es porque en la comunidad se hace presente Dios. En la comunidad se hace presente Cristo. En la comunidad se hace presente que el Espíritu Santo de Dios. Por eso, en este contexto, hermanos y hermanas, arrepentirse es reconstruir las relaciones rotas en la comunidad, porque Dios está presente en ella. Esto es precioso, porque ese mensaje está encerrado ahí dentro y nos hace aclarar a nosotros que en la comunidad, dos o tres reunidos en mi nombre orando, yo me hago presente. Dios está presente en la comunidad, hermanos y hermanas. Y en esa comunidad donde está Dios presente, las ofensas, los pecados rompen las relaciones. Y entonces hay que pedir a Dios para que sane y restituya, reconstruya por el perdón y el arrepentimiento la comunidad. Y la comunidad somos todos nosotros como enlazados, vinculados, como en cadena. Y si un eslabón no está por el pecado, se rompe y hay desunión. Así que todo eso es lo que encierra esta bella enseñanza por parte de Cristo. A manera de conclusión, hermanos y hermanas, vamos a ver aquí 6 puntitos bien rápido. No te me vayas, no me apagues, no te duermas, mantente despierto. 6 puntitos para terminar, muy importantes en términos del servicio que hacemos al prójimo con la corrección. Número 1. La corrección ya hemos visto. Ponte en tu mente, puedo corregir esposa, esposo, puedo corregir hijos, padre y madre, puedo corregir a quien sea. Pero tengo que saber que la corrección, hermanos y hermanas, es un servicio al prójimo, es un apostolado. Es un deber mío, pero lo tengo que hacer como un servicio, no de otra manera y no porque estoy por encima de alguien o porque no soy pecador. Número 2, hermanos y hermanas, participar de la corrección yo. Si yo voy a participar de la corrección y de ese servicio al prójimo, que yo no esté cometiendo la misma falta o que yo no esté equivocado en lo que corregimos a otros. O sea, vela esto también, eso es muy importante y esto va a ir ligado al tercer punto. Este segundo punto es que si yo voy a participar en una corrección de un pecado o de una ofensa de parte del prójimo, velar que yo no esté faltando o equivocado yo en lo que estamos corrigiendo a otros. O sea, que yo no esté tal vez, como dicen por ahí, predicando la moral en calzoncillos. Número 3, que va atado a ese segundo, lo importante también es, si vamos a corregir, no nos olvidemos que el testimonio de vida y el ejemplo de vida es primero en la corrección. La corrección ya yo la he empezado a hacer como un servicio al prójimo, hermanos y hermanas, cuando yo a través del testimonio de mi vida y el ejemplo de mi vida doy a proyectar lo que es correcto. Cuarto, que es la segunda parte de eso también es, entonces después corrijo con la palabra y el consejo. Servicio al prójimo en la corrección, envuelve palabra y consejo, y ese es el segundo aspecto luego del testimonio y el ejemplo de vida. Que venga la palabra y que venga el consejo. Número 5, hermanos y hermanas, que seamos benévolos y respetuosos en la corrección. Esto no se trata de humillar a nadie, de señalar hasta lo último, de quitarle la dignidad humana a una persona porque ha pecado o porque ha cometido una ofensa. Acuérdate, el ser humano está compuesto de muchas acciones y tal vez esa acción ofensiva fue una y la persona tiene otras acciones que no son ofensivas, sino que son buenas y son constructivas. Entonces no vamos a hacer de una sola acción de ofensa de la persona la totalidad de la dignidad de la persona. No se puede, hermanos y hermanas, ser irrespetuoso, humillar a la persona en público y mucho menos faltar si no tenemos benevolencia. Y finalmente el sexto punto, hermanos y hermanas, hay que evitar
que el que ha sido corregido o aquel a quien estamos corrigiendo, hermanos y hermanas, se vea afectado en su psicología, hermanos y hermanas. Y esto es bien importante porque se envuelve el punto de la humillación o el punto del señalamiento. Evitar que el corregido sufra graves lesiones en su psicología y en su afectividad. No, hermanos y hermanas, a nadie lo podemos nosotros empujar y lastimar hasta un extremo para que reciba un castigo violento, para que se abochorne, ¿no? No podemos hacer nada por una persona que la estamos humillando en términos de que pueda corregirse o estar en un buen estado. Entonces, que no sufra nadie, es lo que está diciendo la palabra humillación, que no sufra nadie atropellos, que no sufra nadie bochornos, hermanos y hermanas, por nosotros estarlos corrigiendo violentamente. Porque algunas personas de por vida, hermanos y hermanas, llevan una marca de por vida con graves complejos que no pueden superar debido, lamentablemente, a unas correcciones que son violentas y humillantes y que no tienen caridad. Pues, hermanos y hermanas, ahí lo dejamos. Si vamos a corregir, hermanos y hermanas, hacemos un buen servicio al prójimo. La corrección fraterna, vivirla siempre, hermanos y hermanas, dentro del amor a Dios. Y vamos a corregir, hermanos y hermanas, con amor. Y vamos a esperar que nuestro corregir con amor sea también una bendición para el crecimiento correcto en una comunidad donde todos podamos vivir en paz y en amor. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.